Manual de Convivencia ICATA 1, Propiedad Horizontal. Hablaremos de las obligaciones del administrador, iniciando por la Ley 675 antes de la descripción del Manual de Convivencia que fue entregado por la abogado Amanda Oicata, aprobado por la Asamblea de Copropietarios en abril de 2023. Naturaleza del administrador. La representación legal de la persona jurídica y la administración del edificio o conjunto corresponderán a un administrador designado por la Asamblea General de Propietarios en todos los edificios o conjuntos, salvo en aquellos casos en los que exista el Consejo de Administración, donde será elegido por dicho órgano para el periodo que se prevea en el Reglamento de Propiedad Horizontal. Los actos y contratos que celebre en ejercicio de sus funciones se radican en la cabeza de la persona jurídica, siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. Texto subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-318 de 2002, bajo el entendido descrito en el resuelve de la sentencia. Los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica o a los propietarios o a terceros. Se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. Quiero aclarar que los miembros del Consejo hacen parte de los administradores. Parágrafo 1. Para efectos de suscribir el contrato respectivo de vinculación con el administrador, actuará como representante del legal de la persona jurídica el presidente del Consejo de Administración o, cuando éste no exista, el presidente de la Asamblea General. Parágrafo 2. En los casos de conjuntos residenciales y edificios y conjuntos de uso mixto y comercial, quien ejerza la administración directamente o por encargo de una persona jurídica contratada para tal fin, deberá acreditar idoneidad para ocupar el cargo, que se demostrará en los términos del reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. Parágrafo 3. El Gobierno Nacional podrá disponer la constitución de pólizas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los administradores de edificios o conjuntos de uso comercial, mixto o residencial. En todo caso, el monto máximo asegurable será equivalente al presupuesto de gastos del edificio o conjunto para el año en que se realiza la respectiva designación. Artículo 51. Funciones del administrador. La administración inmediata del edificio o conjunto estará a cargo del administrador, quien tiene facultades de ejecución, conservación, representación y recaudo. Sus funciones básicas son las siguientes. 1. Convocar a la Asamblea a reuniones ordinarias o extraordinarias y someter a su aprobación el inventario y balance general de las cuentas del ejercicio anterior y un presupuesto detallado de gastos e ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual, incluyendo las primas de seguros. 2. Llevar directamente o bajo su dependencia y responsabilidad los libros de actas de la Asamblea y de registro de propietarios y residentes, y atender la correspondencia relativa al edificio o conjunto. 3. Poner en conocimiento de los propietarios y residentes del edificio o conjunto las actas de la Asamblea General y del Consejo de Administración. 4. Preparar y someter a consideración del Consejo de Administración las cuentas anuales, el informe para la Asamblea General Anual de Propietarios, el presupuesto de ingresos y egresos para cada vigencia, el balance general de las cuentas del ejercicio anterior, los balances de prueba y su respectiva ejecución presupuestal. 5. Llevar bajo su dependencia y responsabilidad la contabilidad del edificio o conjunto. 6.
Administrar con diligencia y cuidado los bienes de dominio de la persona jurídica que surgen como consecuencia de la desafectación de bienes comunes no esenciales y destinarlos a los fines autorizados por la Asamblea General en el acto de desafectación, de conformidad con el reglamento de propiedad horizontal. Séptimo, cuidar y vigilar los bienes comunes y ejecutar los actos de administración, conservación y disposición de los mismos de conformidad con las facultades y restricciones fijadas en el reglamento de propiedad horizontal. 8. Cobrar y recaudar directamente o a través de apoderados cuotas ordinarias y extraordinarias, multas y en general cualquier obligación de carácter pecuniario a cargo de los propietarios u ocupantes de bienes de dominio particular del edificio o conjunto, iniciando oportunamente el cobro judicial de las mismas sin necesidad de autorización alguna. 9. Elevar a escritura pública y registrar las reformas al reglamento de propiedad horizontal aprobadas por la Asamblea General de Propietarios e inscribir ante la entidad competente todos los actos relacionados con la existencia y representación legal de la persona jurídica. 10. Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder poderes especiales para tales fines, cuando la necesidad lo exija. 11. Notificar a los propietarios de bienes privados, por los medios que señale el respectivo reglamento de propiedad horizontal, las sanciones impuestas en su contra por la Asamblea General o el Consejo de Administración, según el caso, por incumplimiento de obligaciones. Texto subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-318 de 2002, bajo el entendido descrito en el resuelve de la sentencia. 12. Hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, en el reglamento de propiedad horizontal y en cualquier reglamento interno, que hayan sido impuestas por la Asamblea General o el Consejo de Administración, según el caso, una vez se encuentren ejecutoriadas. 13. Expedir el paz y salvo de cuentas con la administración del edificio o conjunto cada vez que se produzca el cambio de tenedor o propietario de un bien de dominio particular. 14. Las demás funciones previstas en la presente ley y en el reglamento de propiedad horizontal, así como las que defina la Asamblea General de Propietarios. Parágrafo. Cuando el administrador sea persona jurídica, su representante legal actuará en representación del edificio o conjunto. Artículo 52. Administración provisional. Mientras el órgano competente no elija al administrador del edificio o conjunto, ejercerá como tal el propietario inicial, quien podrá contratar con un tercero tal gestión. No obstante lo indicado en este artículo, una vez se haya construido y enajenado un número de bienes privados que representen por lo menos el 51% de los coeficientes de copropiedad, cesará la gestión del propietario inicial como administrador provisional. Cumplida la condición a que se hace referencia, el propietario inicial deberá informarlo por escrito a todos los propietarios del edificio o conjunto para que la asamblea se reúna y proceda a nombrar el administrador dentro de los 20 días hábiles siguientes. De no hacerlo, el propietario inicial nombrará al administrador definitivo. El administrador en nuestro Manual de Convivencia. Artículo 141, capítulo 18. El administrador tendrá las funciones que establece el Reglamento de Propiedad, Escritura Pública 2442.
Ley 675 de 2001, y en el Manual de Convivencia los siguientes. 1. Hacer cumplir la normatividad vigente, el reglamento de propiedad horizontal, el presente Manual de Convivencia, así como las disposiciones de la Asamblea de Copropietarios y del Consejo de Administración. 2. Proponer todas las iniciativas que considere convenientes para la buena marcha de la Administración en reuniones ordinarias y extraordinarias. 3. Elaborar las actas de las reuniones. Elaborar las actas de las reuniones de la Asamblea de Copropietarios, hacerlas aprobar y registrarlas cronológicamente en los libros correspondientes. 4. Contratar los empleados creados por la Asamblea de Copropietarios y por el Consejo de Administración. Seleccionar, administrar y supervisar todo el personal al servicio del conjunto, vigilando el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, contrato de trabajo, pago de salarios y prestaciones sociales. Vigilar el cumplimiento por parte de los empleados de sus obligaciones laborales, utilizando para ello los mecanismos de registro y control que considere necesarios. 5. Elevar a escritura pública las reformas al reglamento de propiedad horizontal debidamente aprobadas por la Asamblea de Copropietarios y aquellos actos y documentos para los cuales se exige esta formalidad. 6. Llevar o hacer llevar bajo su responsabilidad los libros de contabilidad correspondientes a la copropiedad, el registro de los propietarios u ocupantes a cualquier título de los bienes de dominio exclusivo, con el fin de dar a conocer en cualquier momento la situación de los propietarios en las obligaciones con el conjunto y atender la correspondencia de la copropiedad. 7. Atender los reclamos y sugerencias respetuosas formulados por los propietarios y arrendatarios. 8. Otorgar poderes especiales de carácter judicial o extrajudicial cuando sea necesaria la representación de la copropiedad y él no pueda ejercerla o juzgue inconveniente ejercerla por sí mismo, y designar mandatarios, árbitros y o peritos que deban actuar en nombre de la copropiedad previa la autorización del Consejo de Administración. 9. Contratar y mantener vigentes los seguros previstos en el reglamento de propiedad horizontal y los que acuerde la Asamblea de Copropietarios, y gestionar las indemnizaciones correspondientes a esos seguros, en caso de siniestro, según lo previsto en el citado reglamento. 10. Disciplinar el uso de los bienes comunes, de manera que estén al servicio de cualquiera de los copropietarios y de quienes, por título lícito, también tengan derecho a utilizarlos como usuarios, arrendatarios, habitantes o visitantes. 11. Hacer las mejoras y reparaciones materiales que haya ordenado la Asamblea de Copropietarios o el Consejo de Administración en forma concreta, con autorización de carácter general y también las de carácter urgente para la higiene, seguridad y debida utilización de los bienes del conjunto. 12. Resolver en cuanto le sea posible y no corresponda legal o estatutariamente a otro organismo o entidad las divergencias que surjan entre los propietarios u ocupantes de las viviendas con relación a estos, a su destinación y a la debida utilización de los bienes y servicios comunes, dando cuentas según el caso al Consejo de Administración, a la Asamblea de Copropietarios o a la autoridad competente. 13. Ejecutar el presupuesto debidamente. 14. Hacer por cuenta de los copropietarios del conjunto los pagos que sean procedentes, evitando la mora y con cargo al presupuesto respectivo. Los administradores de una propiedad horizontal
son responsables solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros, según el artículo 200 del Código de Comercio. Los administradores que no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten, no estarán sujetos a dicha responsabilidad. En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. De igual manera, se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. Si el administrador es una persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal. Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades antes dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos. Por analogía, el Código de Comercio rige a las empresas sin ánimo de lucro, y Catao 1 es una empresa sin ánimo de lucro, por lo cual me atrevo a decir lo siguiente. Artículo 22. Administradores. Son administradores el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas, consejos directivos y quienes, de acuerdo con los estatutos, ejerzan o detenten esas funciones. Ahí cabe el Consejo de Administración del conjunto. Por lo tanto, tienen unas obligaciones: realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias, velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal, guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad, abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, tal cual es contratar a miembros de su familia o afines a los contratos de proveeduría de las mismas propiedades o copropiedades que están administrando. Dar un trato equitativo a todos los socios, o sea, a todos los copropietarios, y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de interés, salvo autorización expresa de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas, cuestión que se aplica a la Asamblea de Copropietarios. Les habló Juan Carlos Tejero Medina, Torre 1, apartamento 102. Manual de convivencia y Catao 1, propiedad horizontal.